Tal como habíamos quedado en el video anterior, lo último que hablamos fue la definición del concepto de Guerra Fría. A partir de esto es que hay que entender un poco el contexto mundial. Hay un clima de tensión en el mundo debido a esta competencia y carrera entre estas dos naciones. La población civil está cansada de la guerra y la realidad materialista respecto de por qué se está peleando. Y además existe una masificación de comunicaciones o de los medios de comunicación que permite conocer lo que pasa en el resto del mundo, no solamente como imágenes, sino que también en sonido. Entonces vamos a ver que van a aparecer nuevos actores sociales que van a criticar esta nueva realidad en el contexto de Guerra Fría. Uno de ellos van a ser los hippies. La mayoría son jóvenes que no vivieron la Segunda Guerra Mundial, protestaban de manera pacifista. Sobre todo protestaban o estaban en contra del conflicto que tenía Estados Unidos en Vietnam, que Estados Unidos ayudara a Vietnam y que por lo tanto muchos estadounidenses murieran a partir de este conflicto. Estaban distanciados del modo de vivir y de pensar de los adultos que sí habían vivido la guerra. Pensaban que la nación debía ser más democrática, eran más inclusivos y no hacían diferencias a partir del sexo, la forma de vestir o las costumbres de cada uno. Otro grupo que también va a entrar en modo protesta o de crítica durante este periodo se va a dar en el Mayo francés del 68, donde estudiantes franceses quieren nuevas reformas y planes de enseñanza y donde una relación entre el profesor y el estudiante sea más cercana y horizontal y mayor participación en las universidades. Vamos a ver que también otro actor político va a ser la mujer, específicamente el feminismo, que nace en esta época a partir de que los países o las mujeres ya tienen derecho a voto y por lo tanto comienzan a luchar por sus derechos civiles, políticos y económicos. Búsqueda de la igualdad en el ámbito tanto familiar como laboral, ya que se busca la utilización de los métodos anticonceptivos. Hay una liberación femenina contra el machismo y para generar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También las minorías sexuales salen como un grupo social importante en este momento, ya que luchan contra la discriminación, contra la exclusión de derechos civiles y la despenalización de prácticas homosexuales. Uno de los grupos o actores sociales que va a ser muy importante durante esta época también se genera en los años 50. Una lucha por el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente o afroamericana, cuyos líderes más significativos van a ser Martin Luther King, Malcolm X y también vamos a hablar de Rosa Parks. En Estados Unidos la esclavitud había sido abolida a mediados del siglo XIX, pero continúan para este momento medidas legales que segregaban y discriminaban a los afrodescendientes. En 1964 se aprueba la Ley de Derechos Civiles que prohibía esta segregación y discriminación en espacios públicos. Martin Luther King fue un pastor de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos frente al movimiento por los derechos de la población negra. Es asesinado en 1968. También podemos ver a Malcolm X. Fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense y fue defensor también de los derechos de los afroestadounidenses. Un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos de sus crímenes contra los compatriotas negros. Fue asesinado en 1965 y posterior a su muerte se crearon las Panteras Negras, la que en su origen fue una organización creada para la autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer el derecho constitucional de poseer armas, lo cual los unía con esta idea de autodefensa que tenía Malcolm X. También Rosa Parks fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, en el año 1955. ¿Por qué tenía que moverse Rosa Parks del lugar donde estaba sentada y por qué se considera un referente o una figura importante? Se estaba dando algo que vamos a llamar el apartheid, que se da en Estados Unidos, como también es una política de segregación racial practicada en Sudáfrica por la raza blanca por sobre la negra, donde van a haber espacios específicos donde pueden estar los blancos y donde se separan, en este caso, las áreas para los afrodescendientes o
afroamericano en el caso de Estados Unidos. Vamos a ver que en 1948 la población sudafricana fue clasificada en grupos raciales. Estaban los blancos, los negros, los mestizos, siendo los primeros considerados como una raza superior. Cada grupo debía vivir por separado y regirse por leyes diferentes y recibir una educación distinta. Los negros, por ejemplo, no podían participar de la política. Entonces vamos a ver cómo había una segregación social y política respecto de los afrodescendientes y también de los blancos. De esta manera, en África, los referentes anteriores los vimos eran de Estados Unidos. En África va a aparecer la figura de Nelson Mandela, que fue el líder del Congreso Nacional Africano contra el apartheid, y el gobierno responde con represión y masacres e incluso condena a cadena perpetua a Mandela. Esto da un rechazo internacional, por lo que Mandela intenta negociar desde la cárcel el término del apartheid en África, y luego el presidente lo libera y Mandela se convierte en presidente, en este caso, de África. En el 97 se crea una nueva constitución que respeta los derechos de todos en África. Junto con lo que está pasando en este lugar, África, vamos a ver que otros países también buscan descolonizarse, comienzan a buscar su libertad, donde las antiguas colonias quieren formar nuevos estados. Por ejemplo, el caso de Palestina, donde Gran Bretaña tiene que retirarse de estos dos estados. Vamos a ver el movimiento independentista en la India, donde Mahatma Gandhi va a ser uno de sus protagonistas y que va a ser uno de los dirigentes contra el poder inglés, y él practicaba la no violencia. La independencia también de Vietnam, que era una colonia francesa ocupada por Japón en la Segunda Guerra Mundial, y uno de sus protagonistas en esta independencia va a ser Ho Chi Minh. De esta manera, y viendo que los países querían buscar o buscaban esta independencia, se va a dar la conferencia de Bandung en 1955, donde es la primera conferencia afroasiática donde se estaba buscando la libertad de las naciones y terminar cualquier tipo de dominación imperial, buscando el derecho de elegir libremente cómo iba a ser su política o su economía, y que se reconocieran sus derechos fundamentales, la soberanía, la igualdad de razas, etc. Entonces, ¿cómo podemos ver que está el mundo en este momento? La URSS comienza a entrar en decadencia, el modelo estadounidense está en auge, por lo tanto el mundo ahora en adelante, en este contexto de Guerra Fría e incluso hasta la actualidad, podemos hablar de que se divide en bloques. El primero va a ser el bloque occidental, que vamos a llamarle el primer mundo, el bloque oriental el segundo mundo, y los países que no están alineados el tercer mundo, que son los países con más inestabilidad política y menor desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con el bloque oriental específicamente? ¿Por qué entra en crisis? No solamente porque su modelo económico no está funcionando, sino que también vamos a ver que intenta hacer reformas y no se adapta la nación a esas reformas. Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética, va a establecer dos reformas políticas, la Glasnost y la Perestroika, que buscaban modernizar y adaptar al régimen socialista para poder un poco competir con lo que estaba pasando en Estados Unidos. No obstante, vamos a ver que estas reformas no van a dar un buen resultado. La perestroika buscaba cambiar el modelo económico, dar mayores libertades, pero manteniendo la planificación central en los ámbitos económicos, y la Glasnost buscaba mejor o más transparencia, buscar mayor libertad de expresión y de información, dando mayor independencia a las repúblicas que formaban parte de la URSS. A pesar de estas reformas, el bloque oriental colapsa, siendo incapaz de superar la crisis tanto económica como política, lo que va a llevar al desmantelamiento de este mundo que habíamos dicho que tenía dos polos. ¿Cómo se va a ver reflejado este desmantelamiento? En la caída del muro de Berlín en 1989. Además, vamos a ver que en la conferencia de Malta en 1989 también se va a dar un acuerdo entre las dos superpotencias para iniciar el proceso de desarme y así evitar futuros conflictos. Además de esto, se va a dar la reunificación de Alemania en 1990. Caído el muro de Berlín, ya no hay conflicto entre la URSS y las otras naciones, o si lo hay ya no es específico o concreto, por lo tanto Alemania vuelve a ser una sola nación. ¿Qué consecuencias va a tener que haya terminado el bloque oriental?
Vamos a ver que Europa comienza con revoluciones populares para liberarse, en este caso del comunismo. Se disuelve en el 91 la URSS y comienzan las naciones a tomar una nueva orientación política y económica, casi en su mayoría alejada del comunismo y más acercada al capitalismo. ¿Qué podemos ver a partir, para cerrar ya la clase? Que el mundo cambia. Ya no es un mundo bipolar con dos polos de desarrollo, sino que ya hablamos de un mundo que es globalizado, está totalmente conectado. Ya hay un proceso de intercambio cultural, de integración económica entre diferentes países. Ya no hay dos naciones que son las que manden principalmente el mundo, sino que las naciones conviven entre sí. Sabemos que hasta la actualidad hay naciones que tienen más poder, por ejemplo Estados Unidos o China, pero eso no implica que los países puedan seguir conectándose entre sí. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy lo vamos a ver también más en profundidad en las sesiones, el concepto de Guerra Fría, los movimientos sociales que nacen en este periodo y cómo cae la parte oriental. Y en la próxima clase vamos a ver los efectos que tuvo este contexto en América Latina. Espero que les haya gustado la clase y cualquier duda o consulta que tengan la resolvemos en sesiones o me escriben en el chat de la plataforma o por correo. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao.